Muy bien, hermanos, en el día de hoy seguimos con la exposición del Evangelio de Lucas. Como ya podéis saber, tras la negación del apóstol Pedro, se acercan ya los juicios, los diversos juicios que sufre Jesús. Así que en el día de hoy vamos a reflexionar en Jesús ante el Concilio Supremo, que se encuentra en Lucas capítulo 22, versículos del 63 al 71. El Evangelio según Lucas capítulo 22, versículos del 63 al 71. Dice el texto: al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron: «Dinos, ¿eres tú el Mesías?». Jesús les respondió: «Si lo dijera, no me creerían, y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios». Todos gritaron: «¿Entonces afirmas que eres el Hijo de Dios?». Y Jesús contestó: «Ustedes dicen que lo soy». «¿Para qué necesitamos otros testigos?», dijeron ellos. «Nosotros mismos lo oímos decirlo». Tras la amarga situación que vivió el apóstol Pedro por haber negado 3 veces a Jesús, inmediatamente el autor de este Evangelio se centra en los terribles sucesos que le acontecen al Señor. Parece ser que incluso antes de ser llevado a juicio, los propios soldados que lo habían arrestado y que estaban pasando la noche helada en el patio de la casa del sumo sacerdote, comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Los versículos 63, 64 y 65 dicen así: «Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían: «Profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez?». Y le lanzaban todo tipo de insultos. Probablemente estos soldados no eran los romanos. Ya recordáis que fue un gran número de soldados romanos a por Jesús en Getsemaní. Concretamente 600 soldados romanos. Pues creo yo que probablemente estos soldados que estaban golpeando a Jesús, al cual le habían vendado los ojos y le daban golpes seguramente en la cara y le decían: «Profetízanos», no serían romanos, sino más bien los propios guardianes del templo o soldados judíos de Jerusalén, que también fueron aparte de los 600 soldados romanos. Pues tras vendarle los ojos a Jesús, decidieron golpearlo más veces y le pedían que profetice quién era de todos ellos quien le había golpeado. Probablemente un soldado romano no diría eso, que les profetice quién ha sido. Resulta de peso también entender que eran los guardianes del templo o soldados judíos quienes hacían esto, pues habían vendado los ojos a Jesús para golpearle. Pero eran ellos verdaderamente quienes estaban totalmente ciegos espiritualmente. Tenían al Hijo de Dios delante de ellos y en vez de adorarlo, se burlaban de él. Hoy en día en las iglesias también existen estos tipos, ¿verdad?, de cegueras y también sorderas espirituales. Muchos tienen la oportunidad de discernir la mano de Dios en sus vidas, de escuchar la palabra de Dios con libertad y aplicarla en sus vidas, pero en vez de reconocer estos regalos, lo dejan pasar. Y luego, para añadir ironía a toda esta situación, acaban pidiendo ayuda y bendiciones a Dios en los momentos de dificultad, cuando muchas veces el Señor nos ha compartido recursos y pequeñas pruebas para estar preparados para esos tiempos de oscuridad. Qué tristeza, ¿verdad? Bueno, continuando con el texto, vemos que Jesús era golpeado, burlado, insultado por los soldados o guardias judíos. Pero él no dijo nada, ni intentó defenderse de ellos. Jesús muchas cosas pudo hacer para evitar que toda esa situación terrible ocurriese, pero todo ello debía de pasar.
Incluso podría haberles respondido y decirles, pese a tener los ojos vendados, quién de ellos le estaba golpeando. Ya sabéis que Jesús sabía incluso lo que las personas que le rodeaban pensaban. Pero pese a todo ello, no tenía ningún sentido seguirles el juego. No obstante, ya sabéis, hermanos, que esto no solamente está descrito aquí como una prueba más del sufrimiento de Jesús antes de ir a la cruz, sino que todo esto está escrito porque también estaba profetizado así por Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo del 1 al 8, leemos lo siguiente. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Como veis aquí en este capítulo de Isaías, era necesario que Jesús estuviese callado, pese a las preguntas, insultos y golpes que recibía. Desde luego, este es uno de los textos proféticos más mesiánicos del Antiguo Testamento. Y ahora que nos encontramos en la etapa final del ministerio redentor de Jesús, sabemos que todo esto tiene un sentido, que Dios ya lo había revelado a través de su profeta hace varios siglos. Pero los maestros de la ley y líderes religiosos no supieron identificar en Jesús al Mesías que Dios había enviado para el pueblo de Israel. Continuando con el texto de Lucas, vemos que Jesús pasó toda esta burla, agresividad e insultos hasta que llegó el amanecer. Una vez salió el sol, los ancianos y principales sacerdotes y maestros de la ley se reunieron para juzgar a Jesús en el Concilio Supremo, también llamado Sanedrín en griego. Aquí nos volvemos a encontrar con un escenario totalmente irónico. Los expertos de la ley, los que administraban la fe y la tradición religiosa en Israel, no solo no saben identificar al Mesías en la figura y obra de Jesús, sino que se atreven a juzgarlo como si fuese un impostor, malhechor o líder de una secta. Me pregunto cómo les impactará el juicio de Dios a todos estos líderes en el día postrero, sacerdotes y maestros que osaron juzgar al juez. ¿Qué pasará con ellos cuando vean en el día del Señor a Jesús a la diestra del Padre trayendo la justicia de Dios al mundo? Continuando con el texto, vemos que estos líderes religiosos le preguntan directamente a Jesús si Él es el Mesías. El Señor les muestra que aun si Él se los dijese, no le creerían, y ellos tampoco sabrían responder a sus preguntas. Acto seguido les confiesa que verán al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, siendo una aseveración increíble que ellos interpretan como que Jesús mismo afirma que Él es el Hijo del Hombre. El Señor no se los niega ni se los afirma, y ellos interpretan que lo admite, y es por eso por lo que deducen que no necesitan ningún testigo para acusarle a Jesús. Pues ellos mismos han escuchado cómo ha supuestamente blasfemado contra Dios
haciéndose pasar por el Mesías. Cuando reflexionamos en la figura de Jesús, es de resaltar que el Señor no buscó autonombrarse el Mesías públicamente. Él no fue predicando el Evangelio diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, yo soy. Sino que permitió que sus discípulos reconociesen: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Concretamente, el apóstol Pedro dio esta gran confesión. Casi siempre era denominado como el Cristo por las multitudes y también por sus discípulos, en especial, como he dicho, por el apóstol Pedro. Esto nos muestra que Jesús ya era reservado desde el principio respecto a su identidad. Paréntesis, incluso cuando Jesús estaba predicando en alguna que otra sinagoga, recordaréis que se manifestaban demonios. Y algunos de ellos confesaban la identidad de Jesús. Y Jesús les mandaba callar para que nadie escuchase esas palabras. Esto nos muestra, hermanos, que Jesús, como Mesías, no solamente es bastante auténtico, sino también humilde. Se mantenía callado incluso frente a sus enemigos, los líderes religiosos corruptos que pretendían juzgarle. Cuando analizamos la historia e incluso leemos las noticias hoy en día de los falsos cristos que cada 2 por 3 aparecen en el mundo y en especial en Israel, nos damos cuenta de la gran diferencia que existe entre estos falsos mesías y el Cristo verdadero. Pues el Señor no se autoproclama el Cristo, no hace publicidad de sí mismo. Sin embargo, estos falsos mesías, falsos profetas, no hacen más que propaganda de que son personas ungidas por Dios, enviadas por el Señor y que tienen poder y profecías para revelar al pueblo de Dios. Los líderes, maestros y sacerdotes determinaron, tras esta confesión de Jesús, que él era culpable, que había blasfemado contra Dios por hacerse pasar como su hijo. Ellos pensaban que estaban cumpliendo la ley, concretamente lo que dice Levítico capítulo 24, versículos 13 al 16, que dice lo siguiente: luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Debido a esta norma levítica, que está en Levítico capítulo 24, los sacerdotes, maestros y ancianos que estaban convocados, que estaban presentes en este concilio supremo juzgando a Jesús, pensando que él era un falso Mesías, lo condenaron a muerte. No obstante, tal y como comenta Juan capítulo 18, versículo 31, solo los romanos tienen derecho, en este contexto temporal, a ejecutar a una persona de la forma en la cual ellos lo solicitaban. Por ello, tras haber sentenciado a Jesús en el Concilio Supremo, los ancianos, sacerdotes y maestros de la ley, ellos llevaron al Señor ante Pilato para que sea juzgado por él severamente, porque no estaban contentos con juzgar a Jesús y apedrearle. Querían que muriese como un malhechor, como un homicida, crucificado en una cruz. Y debido a que el Imperio Romano estaba gobernando, no podían realizar tal acto. Es por eso que tras este juicio llevan a Jesús ante Pilato. En gran medida conocemos ya la historia, pero por ahora nos debemos de quedar aquí. El juicio ante Pilato y también la reunión ante Herodes lo dejaremos para la próxima vez que tratemos sobre este Evangelio. Por ahora, hermanos, debemos de reflexionar en cómo se han producido estas dos grandes ironías en este texto. Por un lado, soldados probablemente judíos, como he dicho,
que taparon los ojos a Jesús y se burlaron de él, cuando verdaderamente ellos eran los ciegos espiritualmente. Por otro lado, ancianos, sacerdotes y maestros de la ley que pretendieron juzgar a Jesús cuando es Jesús quien junto con el Padre nos va a juzgar a todos. Dos grandes ironías que se producen en este testimonio, en este texto, y que nos debe invitar a reflexionar para nosotros. Siguiendo en la línea de lo que en estos días también estamos tratando, este era el tiempo para Jesús. A lo largo de su ministerio, es más, nada más al principio, cuando Jesús leyó el rollo de Isaías, quizá lo recordaréis, y mucha gente se enfadó con él. Incluso en algunos de los evangelios se recoge ese testimonio de que las multitudes lo llevaron hasta un despeñadero para lanzarlo y matarlo. Curiosamente dice el texto que las multitudes lo llevaron. Por ende entiendo yo que Jesús se dejó llevar por las multitudes fuera de la sinagoga, a saber cuánta distancia, ¿verdad?, habría hasta el despeñadero. Y cuando estaba ahí, al borde, a punto de ser lanzado, el Señor decidió apartar a la gente y se marchó. Parece ser que Jesús, nada más comenzar su ministerio, quería mostrar a las multitudes cómo iban a terminar las cosas para él, pero todavía no era el tiempo. A lo largo de su ministerio, no solamente con este suceso, se lee muchas veces, y así lo hemos leído en Lucas, porque ya estamos acabando prácticamente este evangelio. Se nos narra que mucha gente de entre las multitudes, especialmente los líderes corruptos, querían matarle, pero no sabían cómo. Algunos de ellos incluso expresaban lo que tenían en su corazón, porque nos cuenta Lucas que ellos querían matarle, pero tenían miedo de las multitudes. Mostrándonos que estas personas, estos supuestos líderes religiosos, que se supone que deben guardar devoción a Dios y respeto a las Escrituras, en vez de temer a Dios y buscar agradar a Dios, temían a los hombres y buscaban agradar a las multitudes, a las masas, para vivir de sus ofrendas y del cuento, como se diría aquí hoy en día en España. Incluso hemos leído, ¿verdad?, cómo desgraciadamente el Evangelio así lo denuncia. Ciertos maestros de la ley y sacerdotes engañaban a las viudas, que ya sabéis que en ese tiempo una mujer viuda, sin hijos, desgraciadamente debido al sistema patriarcal de ese tiempo, era lo peor que le podía pasar a una mujer. Porque si era viuda probablemente era porque era mayor. Por tanto, no tendría padres, no tendría marido, y si no tiene un hijo varón, no puede salir adelante. Estaría en la miseria, viviría si eso de alguna herencia, y aún así cualquiera intentaría quitárselo o robarlo, tal y como lo escuchamos, ¿verdad?, en esa famosa parábola de la viuda y el juez injusto. Pero esto no queda aquí, hermanos, sino que el Evangelio nos da el testimonio de que la corrupción religiosa era tan grande que incluso estos supuestos maestros eruditos de la ley engañaban a las viudas para quedarse con sus bienes. Fijaos la enorme crisis espiritual en la que se encontraba Jesús. Pero en medio de todo eso todavía no había llegado su hora. Todavía no había sido el tiempo, no se había cumplido el tiempo para ser juzgado. Pero ahora nos encontramos en ese tiempo, hermanos, en el tiempo en el cual Jesús ha sido llevado ante el Concilio Supremo, será llevado ante Pilato, después ante Herodes, y luego volverá a donde Pilato para acabar sentenciado a ser crucificado. No obstante, hermanos, a la hora de aplicar esto a nosotros, por supuesto debemos de reflexionar en qué situación nos encontramos. ¿Estamos quizá sufriendo esta ceguera o sordera espiritual, como estos soldados judíos que vendaron los ojos a Jesús y le bofetearon diciendo: profetiza a ver quién de nosotros lo ha hecho? Quizá en algunos momentos, por nuestra osadía o por creernos dueños de a saber qué,
¿Juzgamos a Dios? ¿Ignoramos a Dios? Desde luego, hermanos, lo que vemos aquí en el corazón de estos líderes religiosos corruptos es la adoración a uno mismo, el tener los ojos puestos en cualquier cosa menos en Jesús. Y al final todo se reduce a eso, tal y como reflexionamos también con la negación de Pedro. Que el mayor pecado, o el principal pecado que podemos cometer, es vivir cayendo en distracciones y dejando, aunque sea por un momento, de ver a Jesús ante todo. Si tenemos los ojos puestos en Jesús, todo lo demás, hermanos, va a encontrar su solución. Todos los supuestos problemas van a desaparecer. Pero si tememos por nuestra vida, si queremos gestionar las cosas a nuestra manera, si incluso queremos decir creo en Dios, pero monto mi iglesia, mi fe a mi manera, verdaderamente estamos engañándonos a nosotros mismos y no estamos yendo a ninguna parte. Desde el principio de la historia se ha visto que si quitamos los ojos de Dios, todo se corrompe. Si queremos aspirar a ser dioses, todo se convierte en una miseria. Qué bueno saber, hermanos, que en el Señor no solamente tenemos al juez, sino que también tenemos al abogado. Dios es tanto juez como abogado. Y como juez nos exhorta a estar centrados en Él, en su justicia y en su reino. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero como abogado nos defiende, nos entiende, cuando a veces nos distraemos, cuando a veces nos confundimos, nos equivocamos. Pero no debemos de olvidar que Dios es tanto juez como abogado. Porque si solamente vemos a Dios como un abogado, como una persona que lo permite todo, tolerante e inclusivo, podemos cometer el error de pecar sin más, sin conciencia, sin responsabilidad. Y cuando simpatizamos con el pecado, lo que estamos demostrando es que verdaderamente no hemos conocido a Dios. No tenemos una relación con Dios. Y qué triste saber esa posibilidad de haber estado tan cerca, pero a la vez lejos. Pues así estuvieron estos sacerdotes y maestros de la ley. Estuvieron tan cerca de Jesús, tan cerca, pero no pudieron conocerlo. Del mismo modo nosotros tenemos la libertad por estar en España, pues en otros países no hay tanta libertad para congregarse ni para escuchar la palabra de Dios libremente. Incluso hay iglesias donde no hay libertad para participar o preguntar. Aquí sí la hay. Podemos conversar, se pueden comentar diferentes asuntos e inquietudes, porque entendemos que la lectura de la palabra de Dios es una labor de todos como comunidad. Por eso, hermanos, cojamos este testimonio para que como iglesia no cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel, representado por sus líderes corruptos en los tiempos de Jesús.